En los antiguos tiempos de Israel, durante el período de los jueces, el pueblo vivía atrapado en un ciclo de obediencia y desobediencia a Dios, marcado por la opresión de enemigos y súplicas por liberación. Fue una época turbulenta, caracterizada por inestabilidad y tribulaciones. El libro de los jueces narra cómo los israelitas hacían lo que era malo ante los ojos del Señor, y por 7 años Él los entregó en manos de los madianitas. La opresión madianita fue brutal. Invadieron las tierras de Israel como una nube de langostas, devastando las cosechas y saqueando el ganado. El pueblo, antes próspero, se refugiaba en cuevas y montañas, temiendo por su propia supervivencia. En medio de este caos surgió Gedeón, un hombre aparentemente insignificante, destinado a una misión extraordinaria. Jueces 6:11 describe la escena. El ángel del Señor se le apareció bajo el roble de Ofra, que pertenecía a Joás, el abieserita, mientras su hijo Gedeón estaba trillando trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Imaginen la escena. Gedeón, en un lugar destinado para el prensado de uvas, tratando desesperadamente de salvar algo de trigo para su familia, viviendo bajo el miedo y la incertidumbre que se percibían en el aire como una densa niebla. Fue, en este momento de aparente anonimato, cuando ocurrió lo extraordinario. Jueces 6:12 relata: Cuando el ángel del Señor se le apareció, le dijo: «El Señor está contigo, hombre valiente». Gedeón debió haber mirado a su alrededor, pensando que el ángel hablaba con otra persona. Su respuesta revela su descrédito y frustración. Jueces 6:13 nos dice: «Perdona, Señor», respondió Gedeón, «pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros antepasados nos contaron? ¿No fue el Señor quien nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas». La respuesta de Gedeón refleja los sentimientos de muchos de nosotros al enfrentar la adversidad. ¿Dónde está Dios en medio del sufrimiento? ¿Por qué ocurren cosas malas si Él está con nosotros? Pero el ángel no vino a debatir teología, vino con una misión. Jueces 6:14 continúa: «El Señor se volvió hacia él y le dijo: Ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?». Gedeón, aún incrédulo, intenta excusarse. Se ve como el más pequeño de su familia, que a su vez es la más débil de su tribu. ¿Cómo podría él ser el elegido para una tarea tan grandiosa? Jueces 6:15 nos muestra: «Perdona, Señor», respondió Gedeón, «pero ¿cómo podré yo salvar a Israel? Mi clan es el más débil de Manasés, y yo soy el más pequeño en la casa de mi padre». El Señor respondió: «Yo estaré contigo, y tú derrotarás a los madianitas como si fueran uno solo». La promesa de Dios es clara y poderosa. No depende de la fuerza de Gedeón, sino de la presencia y el poder de Dios mismo. Aún dudando, Gedeón pide una señal. Prepara una ofrenda de carne de un cabrito y pan sin levadura. El ángel del Señor entonces realiza algo extraordinario. Jueces 6:21 nos dice: «Con la punta del bastón que tenía en la mano, el ángel del Señor tocó la carne y el pan sin levadura. Un fuego subió de la roca y consumió la carne y el pan sin levadura, y el ángel del Señor desapareció». En ese momento, la realidad divina impactó a Gedeón con fuerza total. El texto en Jueces 6:22-23 nos dice: «Cuando Gedeón vio que era el ángel del Señor, exclamó: ¡Ay de mí, Señor Dios! Porque he visto al ángel del Señor cara a cara». Pero el Señor le dijo: «Paz a ti, no temas, no morirás». El llamado inesperado transformó a Gedeón. El menor de los menos fue elegido por Dios para una misión que cambiaría el curso de la historia de Israel. Su jornada de transformación, de ser un hombre temeroso escondido en un lagar, a un líder valiente de una nación, apenas comenzaba.
Gedeón construyó un altar al Señor y lo llamó El Señor es Paz. Ese lugar en Ofra, antes símbolo de miedo y escasez, se convirtió en un memorial del encuentro transformador entre un Dios poderoso y un hombre común. El llamado de Dios a Gedeón fue claro, pero el joven guerrero aún luchaba con sus inseguridades. Aunque había erigido un altar al Señor, nombrándolo El Señor es Paz, Gedeón pidió más garantías antes de liderar a Israel contra los madianitas. La narrativa continúa en Jueces 6:36-37, donde leemos: Gedeón le dijo a Dios: Si vas a salvar a Israel por mi mano, como lo has dicho, he aquí que pondré una lana en la era. Si el rocío está solo sobre la lana y sobre toda la tierra, hay sequedad. Entonces sabré que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Este pedido de Gedeón revela su persistente vacilación. Buscaba una señal tangible, algo que pudiera ver y tocar para confirmar la voluntad de Dios. Esto refleja la naturaleza humana, que a menudo busca pruebas concretas, incluso ante las promesas divinas. Lo que sucedió después fue extraordinario. Jueces 6:38 nos dice: Y así fue. Al día siguiente, Gedeón se levantó temprano y exprimió el vellón, sacando del rocío suficiente agua para llenar un cuenco. Imaginen la escena. Gedeón se despierta antes del amanecer, su corazón acelerado. Cuando se acerca al vellón, siente el peso del agua. Sus manos tiemblan mientras exprime el vellón, llenando un cuenco entero con rocío, mientras el suelo alrededor está completamente seco. Un milagro innegable. Pero la historia no termina ahí. Gedeón, aún no totalmente convencido, hace una solicitud aún más audaz. Luego dijo Gedeón a Dios: No te enojes contra mí, y hablaré solo esta vez más. Déjame probar solo una vez más con el vellón. Deja que el vellón se quede seco, y que sobre toda la tierra haya rocío. Y esa noche, Dios lo hizo así. Solo, el vellón se quedó seco, y sobre toda la tierra hubo rocío. Este segundo test fue una inversión completa del primero. Ahora Gedeón pide que el vellón esté seco mientras el suelo alrededor está cubierto de rocío. Una solicitud que desafía las leyes de la naturaleza, ya que el vellón normalmente absorbe la humedad del aire. El hecho de que Dios haya respondido a este segundo pedido demuestra su paciencia y comprensión de las dudas de Gedeón. Esto sirve como un poderoso recordatorio de que Dios a menudo acomoda nuestras debilidades, dándonos la garantía que necesitamos para cumplir su voluntad. Estos eventos tienen un significado profundo. El vellón puede simbolizar al pueblo de Israel, el rebaño de Dios. En la primera prueba, el vellón mojado mientras el suelo permanece seco puede representar cómo Dios bendeciría a su pueblo en un mundo estéril. En la segunda prueba, el vellón seco mientras el suelo está mojado puede simbolizar cómo Dios usaría a Israel para bendecir a las naciones a su alrededor. Además, estas pruebas del vellón ilustran la transformación gradual de Gedeón, de un hombre que escondía trigo en un lagar. Ahora se encontraba en una conversación directa con Dios, negociando los términos de su fe y liderazgo. Es importante notar que, aunque Dios respondió a los pedidos de Gedeón, buscar señales no es el estándar ideal de fe. En muchas otras partes de las Escrituras, se nos anima a confiar en la palabra de Dios sin exigir pruebas milagrosas. Sin embargo, en este momento crucial de la historia de Israel, Dios, en su gracia, eligió fortalecer la fe de Gedeón mediante estos signos tangibles. El test del vellón marca un punto de inflexión en la narrativa de Gedeón. Sus dudas fueron disipadas, su fe fortalecida, y ahora estaba listo para liderar al pueblo de Israel contra sus opresores. El hombre que antes se consideraba el más pequeño de su familia estaba a punto de convertirse en uno de los mayores jueces de Israel. La historia del vellón nos enseña varias lecciones importantes. Primero, que Dios es paciente con nuestras dudas y está dispuesto a darnos la certeza que necesitamos para cumplir su voluntad. Segundo,
que la fe crece gradualmente a través de experiencias concretas con Dios. Y tercero, que cuando Dios nos llama a una tarea, Él también nos equipa con la confianza necesaria para llevarla a cabo. Como el rocío seco bajo el sol naciente, Gedeón resurgió como un hombre nuevo. Sus inseguridades fueron lavadas junto con la suciedad, y en su lugar creció una feroz determinación. El guerrero que Dios había visto desde el principio finalmente estaba emergiendo. Con la confirmación divina asegurada, Gedeón estaba listo para el siguiente paso en su jornada. El ejército se reunió y la batalla definitivamente estaba en el horizonte. El hombre que había puesto a prueba a Dios con un vellón, ahora estaba listo para ser probado en el calor del conflicto. Con confianza renovada por los signos del vellón, Gedeón estaba listo para liderar a Israel contra los madianitas. El llamado de Dios resonaba en sus oídos, y el momento de actuar había llegado. La narrativa nos transporta a un momento crucial en la historia de Israel, donde la lógica humana sería desafiada por la sabiduría divina. Jueces 7 establece el escenario. Jerubbaal, Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, se levantaron de madrugada y acamparon junto a la fuente de Jarod. El campamento de Madián estaba al norte de ellos, en el valle cerca del monte Moré. Gedeón, ahora también conocido como Jerubbaal, después de destruir el altar de Baal, había reunido un ejército específico. El texto bíblico nos da una idea de la magnitud de esta fuerza en Jueces 7:3. Gedeón anunció al pueblo que cualquiera que estuviera temeroso y temblando podía regresar a su casa y dejar el monte Galaad. Esta declaración sugiere que el ejército se encontraba posicionado en el monte Galaad, preparándose para la batalla. La respuesta del pueblo ante este anuncio fue sorprendente. El mismo versículo continúa. Y el pueblo se deshizo, de modo que quedaron 10,000 hombres. Imaginen la escena. Más de 2/3 del ejército de Gedeón abandona el campamento, dejando atrás solo a 1/3 de los guerreros originales. Para un líder militar, alrededor de 22,000 soldados se marcharon la víspera de una batalla crucial, una pérdida devastadora. Pero Dios tenía planes diferentes. No solo persiguió al enemigo, sino que también movilizó fuerzas adicionales para cortar la ruta de escape de los madianitas. La respuesta fue inmediata, como vemos en la continuación del versículo 24. Entonces, todos los hombres de Efraín fueron llamados y tomaron las aguas hasta Bet-bará, hasta el Jordán. La estrategia de Gedeón resultó ser eficaz. Jueces 8:5 relata: y prendieron a 2 príncipes de Madián, Orbe y Zebé, y mataron a Orbe en la roca de Orbe, y a Zebé en el lagar de Zebé, y persiguieron a los madianitas, y trajeron las cabezas de Orbe y Zebé a Gedeón más allá del Jordán. La captura y ejecución de estos líderes madianitas representó un golpe significativo contra el enemigo. Sin embargo, esta victoria generó gran discordia entre las tribus de Israel. Jueces 8 nos muestra el inicio de este conflicto. Y los hombres de Efraín le dijeron: ¿por qué nos tratas así? ¿Por qué no nos llamaste cuando saliste a la batalla? Y contendieron fuertemente con él. Este incidente con los efraimitas revela el orgullo tribal y el deseo de reconocimiento que a menudo amenazaban la unidad de Israel. Se sintieron excluidos de la gloria de la victoria inicial, aunque desempeñaron un papel crucial en la captura de los líderes. La respuesta de Gedeón demuestra su sabiduría diplomática. Jueces 8:23 registra: y él les dijo: ¿qué he hecho yo en comparación con vosotros? ¿No es mejor lo que queda de la cosecha de Efraín que toda la cosecha de Abiezer? Dios entregó en vuestras manos a los príncipes de Madián, Orbe y Zebé, ¿y qué hice yo en comparación con vosotros? Conviéndose esta respuesta hábil, Gedeón logró entusiasmar a los efraimitas, valorando su contribución y minimizando sus propias realizaciones.
Esta habilidad para manejar los conflictos internos sería crucial para mantener la unidad de Israel durante y después de la campaña. Mientras tanto, la persecución de los reyes madianitas continuaba. Jueces 8:45 nos da una idea de la intensidad de esta persecución. Y Gedeón y los 300 hombres que estaban con él, agotados, pero aún persiguiendo al enemigo, llegaron al Jordán y lo cruzaron. Y dijo a los hombres de Sucot: «Dad pan a mi pueblo, pues están cansados, y yo sigo persiguiendo a Zebé y a Salmuna, reyes de Madián». Este pedido revela tanto la determinación de su pequeño ejército como las dificultades que enfrentarían. Estaban exhaustos, pero persistieron en la persecución, demostrando una notable dedicación a su misión. Sin embargo, la respuesta de los hombres de Sucot fue sorprendentemente negativa. Jueces 8:6 registra: «Y los príncipes de Sucot dijeron: ¿Acaso ya está en tus manos Salmuna y Zebé, para que demos pan a tu ejército?». Esta negativa no solo demostró falta de solidaridad, sino también falta de fe en la capacidad de Gedeón para completar su misión. La respuesta de Gedeón fue dura y profética. Entonces Gedeón dijo: «Cuando el Señor entregue a Salmuna y Zebé en mis manos, entonces rasgaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto». Gedeón esperaba una recepción similar en Penuel, como vemos en Jueces 8:8-9. Y de allí subió a Penuel y les dijo las mismas palabras. Y los hombres de Penuel le respondieron como los hombres de Sucot. A lo que Gedeón respondió: «Cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre». Estas interacciones revelan las complejidades políticas y sociales que Gedeón tuvo que navegar, incluso en medio de su campaña militar. No todos en Israel estaban unidos en apoyo de su misión, y algunos incluso mostraron hostilidad abierta o escepticismo. A pesar de estos contratiempos, Gedeón y sus hombres continuaron con la persecución. Jueces 8:10-12 nos da el resultado de esta persecución. Y Zebe y Salmuna estaban en Carcor, y su ejército tenía unos 15,000 hombres, pues todos los que quedaban del ejército de los pueblos orientales eran 120,000 hombres que sacaban espada. Y Gedeón subió por el camino de los hijos del oriente, y hirió al ejército, pues el ejército estaba desprevenido. Y huyeron Zebe y Salmuna, y los persiguió, y tomó todo el ejército. La captura de estos reyes marcó el fin efectivo de la amenaza madianita. Sin embargo, Gedeón aún tenía cuentas por saldar con aquellos que se negaron a ayudarlo. Jueces 8:13-17 describe cómo cumplió sus promesas con Sucot y Penuel. Y Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla por el camino de Eris, y tomó un joven de Sucot, y lo interrogó. Y éste le escribió los nombres de los príncipes de Sucot, 77 príncipes. Gedeón luego se dirigió a los hombres de Sucot y les dijo: «He aquí a Zebe y Salmuna, a quienes me habéis desafiado, diciendo: ¿Acaso está en tus manos Zebe y Salmuna para que demos pan a tu ejército?». Entonces tomó a los príncipes de la ciudad y los castigó con espinos y abrojos del desierto, y derribó la torre de Penuel, matando a los hombres de la ciudad. Estas acciones de Gedeón, aunque puedan parecer duras por los estándares modernos, demostraron el cumplimiento de su palabra y establecieron su autoridad como líder de Israel. También sirvieron como una advertencia contra la falta de solidaridad y apoyo en tiempos de crisis nacional. Finalmente, Gedeón confrontó a los madianitas capturados. Jueces 8:18-21 relata este encuentro final. Y dijo a Zebe y Salmuna: «¿Qué hombres eran aquellos que matasteis en el Tabor?». Ellos respondieron: «Como eras tú, tales eran ellos, cada uno era como un príncipe». Y él dijo: «Mis hermanos eran ellos, hijos de mi madre. Tan cierto como vive el Señor, si los hubierais dejado vivir, no os mataría». Gedeón luego ordenó a su hijo Jeter que los matara, pero Jeter, aún joven, temió hacerlo. Entonces, Zebe y Salmuna le pidieron a Gedeón que los matara. Finalmente, Gedeón los mató y tomó los adornos que estaban en los cuellos de los camellos de los reyes.
El próximo capítulo de su vida, después de la victoria decisiva sobre los madianitas, Gedeón se encontró en una posición de gran respeto y autoridad en Israel. Sin embargo, su legado estaría marcado por una mezcla de triunfo y tragedia, fidelidad y fracaso. El pueblo, impresionado por su liderazgo, hizo una propuesta sorprendente. Jueces 8:22 relata: Entonces los hombres de Israel dijeron a Gedeón: Domina sobre nosotros, tú y tu hijo, y el hijo de tu hijo, porque nos has librado de la mano de Madián. Si este relato tocó tu corazón, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para más historias inspiradoras de la Biblia. Que la paz de Dios esté contigo.